con todo lo que he trabajado este año y en las vacaciones se va a ir todo por la borda. Pues no, la respuesta es no, porque con los consejos que te voy a dar vas a poder terminar el verano sin echar por la borda todo lo que has trabajado este año. Lo único que tienes que hacer es ver el vídeo completo. Yo soy María Jesús, tu nutricionista online, como ya sabes, CEO de Nutrisoliano, y en mi canal vas a encontrar las respuestas a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista, así que no pierdas ni un segundo y suscríbete ya a mi canal. Si durante el vídeo te surge alguna duda sobre el mismo, no dudes en preguntarme, déjame tu pregunta en el comentario porque en cuanto pueda la resolveré. Te has tirado todo el año consiguiendo unos buenos hábitos alimentarios, has empezado a practicar deporte y has conseguido unos resultados fantásticos, y ahora llegan las vacaciones y tienes pánico, temor a terminar las vacaciones y tirar por la borda lo que has conseguido porque a lo mejor ganas 5, 6, 7, 8 kilos. Pues no quiero que tengas miedo ni tengas ese temor, porque los consejos que te voy a dar te van a ayudar a mantener tus buenos hábitos con tus caprichos, por supuesto, y acabar el verano sin tener remordimientos. Para la mayoría de personas, irse de vacaciones es sinónimo de hacer lo que me da la gana, en pocas palabras, es decir, como lo que quiero, no me muevo de la playa, no me muevo del relax, no me muevo de donde esté, ¿vale? Y al final todo eso pasa factura. Si nos pasamos una semana, 2 semanas o incluso un mes comiendo todo lo que queremos sin control y relajándonos de tal manera, pues en la tumbona, en la cama, en el sofá, en la playa, depende de dónde estemos, pues al final todo eso nos pasa factura. Y ya no solamente es la factura del hotel, es factura corporal. La verdad es que es una pena que si te has tirado todo el año trabajando, tires todo ese trabajo por la borda en cuestión de 1 o 2 semanas. La verdad es que es una pena. Tampoco hay que obsesionarse, es decir, vas a estar de vacaciones, tienes que relajarte, tienes que disfrutar y no vas a estar esa semana o 2 semanas pensando en la figura, en los hábitos. No, también hay que disfrutar. Entonces yo te voy a dar unos consejos que te van a ayudar, por un lado, a mantener los hábitos y así mantener tu peso, y también que puedas tener tus caprichos porque estás en verano y te lo mereces. Un aspecto súper importante es que tenemos que ser conscientes de lo que comemos, ser conscientes de las actividades que hacemos, ser conscientes de lo que hacemos, de lo que sentimos, etc. Porque si dejas sentir esas emociones dentro de ti, vas a saber realmente si es bueno o no es tan bueno, ¿vale? Tienes que dejarte sentir y dejarte llevar. Así que ahora sí, ya vamos con los consejos. En primer lugar, debemos tener cuidado con lo de todo incluido, porque si todo incluido es todo incluido, o sea, bebida, comida, calorías, azúcar, todo, ¿vale? Tenemos que tener cuidado en ese aspecto, porque simplemente por el hecho de que ya lo tenemos pagado vamos a consumir de más. Vamos a consumir alcohol de más, vamos a consumir bebidas azucaradas de más y vamos a consumir comida de más. Entonces es importante que nos controlemos y que no olvidemos de que no somos almacenes de comida y que simplemente comemos cuando tenemos hambre y bebemos cuando lo necesitamos. Y algunos consejos para este tipo de hoteles pues son los siguientes. Suscríbete a mi canal porque tengo un regalazo para ti. El desayuno tendría que estar compuesto principalmente por una parte de proteína y por otra parte de hidrato de carbono. Como proteína, por ejemplo, tendríamos huevos, leche, yogur, fiambre, y por la parte de hidrato de carbono tienes la fruta, tienes también copitos de avena, cereales sin azúcar, etc. ¿Por qué? Porque la proteína te va a saciar y te va a dar saciedad durante mucho tiempo, y ese hidrato de carbono, que es de absorción lenta, te va a dar energía para toda la mañana. Luego, a modo de snacks, como por ejemplo pueden ser la hora de mediodía, sobre las 11:30 o 12, o en la merienda 5:30, 6, pues puedes tomar, por ejemplo, frutos secos, puedes tomar también infusiones, alguna pieza de fruta también estaría muy bien. Luego, en lo que son comidas y cenas, ¿vale? Pues principalmente evitar productos muy calóricos, como pues son los fritos, son los rebozados, las salsas. La combinación perfecta sería una parte de proteína, ¿vale? Carne o pescado, y una parte de hidrato de carbono, que en esta ocasión elegiríamos verdura, a la plancha, en vapor, asada, etc. Luego al mediodía sí que podríamos incluir también una pequeña ración de hidrato de carbono, pues como por ejemplo arroz,
pasta, algo de pan y por la noche preferiblemente hidrato de carbono no. Los buffets libres. Los buffets libres también son bastante peligrosos. ¿Por qué? Porque más o menos funcionan como lo de todo incluido, pero aquí es todo incluido en esa comida o en esta cena. Y al final pasa lo mismo, acabas ingiriendo más comida de la que realmente necesitas. Y alimentos, las opciones que sueles elegir también para comer, pues no son muy saludables y al final estás consumiendo en una pequeña ingesta las calorías casi de todo el día. Entonces los consejos básicamente serían los mismos: evitar fritos, evitar rebozados, evitar salsas y realmente comer aquello que necesitas, es decir, no ponerte platos exagerados. Si realmente lo que quieres es comer un poquito de todo, pues eso, coges un poquito de arroz, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de cada cosa, en vez de ponerte platos a rebosar de cada producto que quieres probar, ¿vale? Es importante acabar de comer aquí, haberte saciado, pero sin la sensación de que no te puedas mover, ¿vale? No es necesario llegar a ese tipo de sensación. Los restaurantes. En los restaurantes en los que sí que pagas cada plato que te vas a comer, ¿vale? Tanto en la comida o en la cena suelen ser opciones en las que sí se da más salir a cenar o a comer en un restaurante. Entonces, los consejos que te puedo dar aquí es que principalmente intentes compensar platos. Normalmente siempre vamos a pedir 2-3 platos de picoteo y quizás un plato principal. Entonces, en los que son el picoteo, intenta crear un balance de 70% de platos saludables y un 30% de plato no tan saludable. Por ejemplo, imagínate para picar, pues te apetece hacer unas bravas, pues te pides las bravas, pero luego lo acompañas a lo mejor de un plato de jamón y a lo mejor otro platito de una ensaladita fresca de verano, que ahora hay muchas. Eso es, entonces te haya más o menos compensado 2 platos saludables y uno no tan saludable. Y luego como plato principal, pues siempre puedes elegir una carne o un pescado a la plancha, acompañado de una ración de verduras, tanto también a la plancha, al vapor, asadas. Intenta evitar el alcohol, ya que el alcohol va a ralentizar la digestión de estos alimentos y van a hacer que también te sientas más pesada. Ya te he comentado lo que puedes aplicar en las distintas situaciones que te puedes encontrar con la comida, el todo incluido, los buffets o cuando vas a un restaurante. Básicamente la norma siempre es la misma, que intentes elegir platos saludables, que intentes compensar, etc. Ahora vamos a ir con la parte más de moverte, de actividad física, de incrementar ese gasto calórico que necesitas para no acabar el verano con esos kilos de más que no quieres ganar. Vamos a hablar ahora de lo que sería adaptar tu rutina de ejercicio. Si has estado haciendo ejercicio durante todo el año, pues ahora estando en vacaciones también la puedes continuar, ¿vale? La intentas adaptar un poquito a tus nuevos horarios de descanso, de disfrute, etcétera, pero sí que la puedes adaptar. Y si no has estado haciendo ejercicio, pues igual es un buen momento para empezar ahora, ¿vale? La primera hora de la mañana resulta casi la mejor. ¿Por qué? Porque tiene muy bajas temperaturas, por tanto la calor es menor y te va a ser más agradable y más fácil realizar algún tipo de actividad física. No necesariamente tienes que meterte en el gimnasio del hotel. Puedes aprovechar para salir alrededor en el paisaje tan bonito que seguro que te rodea. Puedes salir a caminar, pasear, hacer bicicleta, hacer senderismo. Cualquier cosita que te tenga activo es bueno, porque eso va a hacer que te incremente el gasto calórico y al final no acabes el verano sin esos kilos de más. La compañía es súper importante porque te va a hacer que el rato sea más agradable, más divertido, pase más rápido, etc. Así que como seguramente no te has ido sola o solo de viaje, pide a tu compañero de viaje que se una a tu rutina de actividad física. No necesariamente una rutina de gimnasio, como te he comentado antes, puedes salir a pasear, a caminar, a hacer senderismo, rafting, puenting, nadar. Hay un montón de actividades que seguro que podéis hacer, o visitar la ciudad también, porque al final estás caminando y estás incrementando el gasto calórico. Y como te he comentado, si lo haces en compañía, va a ser mucho mejor, mucho más divertido y seguramente podrás alargar la actividad muchísimo más tiempo y por tanto incrementarás más el gasto calórico. Examinar o descubrir, como lo quieras llamar, es un momento ideal porque estás en tiempo de relajación, descanso, con lo cual tienes muchísimo tiempo y entonces aparte de descubrir la ciudad que te rodea,
también puedes descubrir actividades nuevas que puedes empezar a realizar luego en tu día a diario, ¿vale? De esta forma, si las descubres en tu periodo de descanso, como tienes más tiempo para disfrutarlas, puedes ver si realmente este tipo de actividades te gustan o no te gustan. Por ejemplo, tienes el voleibol, el tenis, el pádel, también puedes hacer escalada, que la escalada yo no la he practicado, pero de verdad me han dicho que está súper chulo. Así que es un buen momento, ahora que vamos a tener más tiempo, de ir dedicando tiempo a estas actividades y así podremos descubrir cositas nuevas que nos gustan. Haz un plan de ejercicios. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas cuando se van de vacaciones aprovechan este periodo no para desconectar, sino para dar incluso más. Es decir, pues si yo estaba haciendo deporte, no sé, 5 horas a la semana, ¿vale? Porque el tiempo no me permitía hacer más, pues ahora estas 2-3 semanas que voy a estar de vacaciones, voy a hacer 10 horas a la semana. Entonces puedes planificarte una rutina de ejercicios para, sobre todo, conseguir eso, o sea, ese mes de vacaciones que vas a estar, potenciar más aún tu estado físico y mejorarlo. No siempre el estar de vacaciones se tiene que relacionar obligatoriamente con tumbarme ahí en la playa a tomar el sol, no me muevo y no hago nada. No, hay que mantenerse activo porque además realmente si te pasas el día tumbado en la playa, cuando acaben las vacaciones, ¿qué vas a decir que has hecho? No, mira, me he pasado el día tumbado en la playa, o sea, sí, vale, puedes decir, vale, he relajado un montón, he descansado un montón, pero no has aprovechado las vacaciones para nada, ¿vale? Pues intenta sacar un provecho a favor de ti y a favor de tu cuerpo y de tu salud. La hidratación. La hidratación es la parte más importante de realizar actividad física y sobre todo en verano, ¿vale? Porque en verano ya de por sí, sin moverte ni hacer nada, ya estás sudando, pierdes un montón de agua por la regulación de la temperatura, etcétera. Así que es súper importante mantenerse hidratado. El agua es súper importante porque realiza un montón de funciones en tu organismo, como es la regulación de la temperatura corporal, la eliminación de desechos, la lubricación de articulaciones, el transporte y la absorción de nutrientes, entre otras muchas funciones. Así que de verdad mantente hidratado o hidratada porque te va a ayudar muchísimo en la pérdida de peso. La recomendación de agua más o menos está en unos 35 mililitros por kilo de peso, por regla general, ¿vale? Luego, cuando estamos realizando deporte, tiene otro tipo de necesidad de agua. Tenemos, antes de realizar deporte, sería bueno beber medio litro de agua. Luego, mientras estamos haciendo deporte, sería conveniente beber medio litro de agua por cada 15 o 20 minutos que estemos haciendo ejercicio. Y después del ejercicio, otro medio litro de agua, ya que mediante el sudor se eliminan también electrolitos que son súper importantes en tu organismo. Así que de verdad mantente hidratado e hidratada. En resumen, lo que tienes que hacer principalmente es no excederte en las comidas ni en las bebidas, intentar compensar un poquito. En resumen, lo que tienes que hacer es no excederte en las comidas ni en las bebidas, intenta compensar un poquito y sobre todo intentar hacer actividad física todos los días, sea caminar, pasear, nadar, ir en bicicleta, ir al gimnasio, voleibol, puenting, lo que quieras. Mantente activo porque eso te ayudará sobre todo a mantener tu peso y no acabar el verano con unos cuantos kilos de más. Sobre todo el tip más importante es que no conviertas los excesos de comida y bebida en algo habitual, que sea solamente algo excepcional, no algo de todos los días, porque si no al final seguramente no acabarás con 6 kilos de más, pero a lo mejor con 2 kilitos sí. Y sobre todo no te olvides de descansar, de relajarte y de darte esos caprichos de vez en cuando. Lo que te he dicho, intentando compensar siempre. Compensar es la clave. Y sobre todo no te sientas culpable de si un día no has podido hacer ejercicio o de si hoy me he comido un helado o de si hoy me he comido unas bravas. No. Estás en vacaciones, tienes que relajarte, disfrutar, así que no hay que sentirse culpables ni tenemos que restringirnos las 24 horas del día. Simplemente compensar y equilibrar. Espero que estos consejos que te he dado te ayuden a terminar tu verano sin esos kilos de más que tanto odias y te espero en el siguiente vídeo porque te daré otros tips que también te van a ayudar a cuidarte durante las comidas. Así que ya sabes, suscríbete a mi canal para no perderte el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!